¿Alguna vez te has preguntado por qué hay alabanzas que hacen temblar al enemigo mientras otras parecen no tener efecto? La respuesta está en el poder espiritual que habita en una adoración genuina. En el Salmo capítulo 22, versículo 3 leemos: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Este versículo revela un misterio profundo. Cuando un hijo de Dios alaba con un corazón sincero, la presencia divina desciende, y donde Dios habita, el enemigo no puede resistir. Hoy exploraremos la alabanza que el diablo teme escuchar en tu casa, aquella que rompe cadenas, sana heridas y abre los cielos sobre tu vida. Te mostraremos cómo transformar tu adoración en un escudo espiritual que repele toda oscuridad y atrae la gloria de Dios. ¿Estás listo para descubrir el poder de la alabanza que hace huir al enemigo? La alabanza tiene un poder que muchos subestiman. No es solo un canto ni una melodía, es una llave espiritual capaz de abrir los cielos y desatar la presencia de Dios en medio de cualquier circunstancia. Cuando un corazón decide alabar a pesar del dolor, algo sobrenatural ocurre en el ambiente. El enemigo lo sabe, por eso odia la alabanza genuina, aquella que nace del alma y no de la costumbre. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 22, está escrito: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los enemigos de Judá y fueron derrotados. Este pasaje nos revela que la alabanza no es pasiva, es un acto de guerra espiritual que desestabiliza todo plan de oscuridad. Cuando el pueblo de Dios levantó su voz, no necesitó espada ni ejército, porque la presencia del Señor hizo temblar al enemigo. Así también sucede en tu casa. Cuando decides alabar, cuando elevas tu voz en medio de la rutina, algo invisible empieza a moverse. Donde antes había ansiedad, entra la paz. Donde había confusión, llega la claridad. No se trata de tener una voz perfecta, sino de un corazón dispuesto. El cielo responde a la sinceridad, no al talento. Por eso el enemigo intenta distraerte, llenarte de ruido, impedir que tu hogar sea un altar. Él sabe que cuando la presencia de Dios habita en tus paredes, no hay espacio para la opresión. El Salmo capítulo 22, versículo 3 declara: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Esto significa que donde hay alabanza sincera, Dios se sienta en el trono, y cuando Él reina, las tinieblas huyen. Hay momentos en los que las circunstancias parecen querer robarte la voz, pero precisamente ahí la alabanza tiene mayor poder. Es cuando decides cantar en medio del desierto que los cielos se abren. En el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 25, Pablo y Silas, aún estando encarcelados, oraban y cantaban himnos a Dios, y las cadenas se rompieron. Así actúa la alabanza que el diablo teme, aquella que no depende de lo visible, sino de la fe. Cuando alabas en tu casa, estás declarando que Dios sigue teniendo el control, y el enemigo no puede resistir un corazón que adora en medio de la tormenta. El enemigo odia la alabanza porque le recuerda lo que perdió antes de su caída. Lucifer fue creado como portador de adoración. Su propósito era reflejar la gloria de Dios. Pero su orgullo lo llevó a desear la alabanza que solo pertenece al Creador. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15 dice: ¿cómo caíste del cielo, lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, me sentaré en el monte del testimonio, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Desde ese momento toda adoración genuina se convirtió en una herida abierta para el enemigo, porque cada vez que alguien exalta el nombre del Señor, se manifiesta la gloria que él nunca podrá recuperar.
Cuando un creyente levanta su voz en alabanza, el infierno se sacude, porque el sonido que sale de un corazón rendido le recuerda su derrota. No soporta oír palabras que glorifican a Dios, porque en ellas hay poder. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 18, Jesús dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esa caída no solo fue física, sino espiritual. La adoración lo despojó de autoridad y la alabanza sigue recordándole su fracaso eterno. Por eso intenta distorsionar la música, transformar la adoración en espectáculo y distraer al creyente con apariencias vacías. La verdadera alabanza no necesita escenario ni público. Es un acto secreto del alma que exalta al Creador por encima de todo lo visible. En el Evangelio según San Juan capítulo 4 versículo 23, Jesús declaró: pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Estas palabras revelan que no toda alabanza agrada a Dios, sino aquella que brota del Espíritu, sin pretensión ni interés. Esa es la alabanza que el diablo teme, porque no puede imitarla, no puede fingir pureza, no puede copiar el fuego que nace de un corazón que se humilla ante el Todopoderoso. Donde hay verdad y entrega, su poder se desvanece y la presencia de Dios lo obliga a huir. Hay alabanzas que no nacen en los templos, sino en los desiertos del alma. Son cantos que brotan cuando ya no quedan fuerzas, cuando todo parece perdido y el corazón aún herido decide glorificar a Dios. Esa es la alabanza que el enemigo no puede soportar, porque surge del quebranto y está impregnada de fe. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 21 se lee: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Estas palabras fueron pronunciadas en medio del dolor más profundo, cuando Job lo había perdido todo, y aún así eligió adorar. Esa elección cambió el curso de su historia. El infierno esperaba su queja, pero encontró una voz que seguía exaltando a Dios. La alabanza nacida del quebranto tiene una pureza que no se aprende en la abundancia. Es una ofrenda que solo puede salir de un corazón que ha sido probado por el fuego. Cuando el alma se quiebra y aún así decide cantar, los cielos se abren. El Salmo capítulo 34 versículo 18 dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El enemigo sabe que no puede tocar a quien transforma el dolor en adoración, porque esa persona ha entendido que la alabanza no depende de la emoción, sino de la convicción. Es ahí donde la fe se vuelve invencible. En los momentos de angustia, cuando las lágrimas son más constantes que las palabras, la alabanza se convierte en una declaración de confianza. El diablo busca apagar esa voz, porque sabe que cada nota pronunciada en medio del llanto destruye su poder. En el libro de los Salmos, capítulo 42, versículo 5, se expresa: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esa esperanza en medio de la oscuridad es lo que Él teme. Cuando un creyente levanta sus manos en medio de la pérdida, demuestra que su fe no está basada en lo que ve, sino en quien cree. Esa alabanza atraviesa los muros del dolor, asciende como incienso al cielo y se convierte en la melodía que el infierno no puede resistir. En muchos hogares se libra una batalla silenciosa, una lucha que no siempre se percibe con los ojos, pero que se manifiesta en la atmósfera, en los pensamientos, en la paz que se desvanece sin explicación. Es en ese espacio donde la alabanza se convierte en un acto decisivo. Cuando un hogar se llena de adoración, la presencia de Dios se establece con autoridad y la oscuridad pierde territorio. El Salmo capítulo 91 versículo 1 declara: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar bajo su sombra no es solo un concepto espiritual distante,
Es una realidad palpable que se manifiesta cuando la alabanza ocupa el lugar que antes estuvo lleno de ansiedad y confusión. Una casa donde la voz se levanta para glorificar al Señor se convierte en un refugio espiritual que el enemigo no puede penetrar, porque ahí no encuentra espacio para sembrar miedo ni discordia. La alabanza transforma el hogar en un altar vivo, donde cada rincón es un recordatorio de que Dios habita entre su pueblo. Las Escrituras muestran que la presencia divina llenaba los lugares donde era honrado su nombre. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 13, se relata: cuando los músicos y cantores se unieron para alabar y dar gracias al Señor, y alzaron la voz con trompetas, címbalos y otros instrumentos musicales, y alabaron al Señor diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. La casa se llenó de una nube, la casa del Señor. Esa nube no era simbólica, era una manifestación real de la gloria divina. Del mismo modo, cuando la alabanza se eleva dentro de un hogar, la atmósfera es impregnada por la presencia de Dios, y lo que antes parecía imposible comienza a ordenarse bajo su autoridad. La alabanza en el hogar abre puertas espirituales que permanecen cerradas cuando reina el silencio. No es un acto destinado solo a momentos de reunión institucional. Es una práctica continua que protege, ilumina y guía. El enemigo busca entrar donde la voz se apaga, donde la mente se distrae, donde el alma se debilita. Pero cuando cada día se levanta un canto que exalta al Señor, se establece un ambiente donde los pensamientos se alinean con la verdad y donde las tinieblas no encuentran descanso. El libro de los Salmos, capítulo 27, versículo 1 afirma: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esa fortaleza se experimenta de manera tangible cuando la alabanza ocupa el lugar que antes ocupaba la inquietud. Las paredes de una casa guardan sonidos, retienen memorias y reflejan lo que se vive en su interior. Cuando lo que se escucha es alabanza, cuando lo que se declara es la grandeza de Dios, cuando lo que se respira es adoración, el hogar se convierte en territorio sagrado. No es la estructura física lo que cambia, sino la dimensión espiritual que envuelve cada espacio. La alabanza abre el camino para que la paz de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento, gobierne. En el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 7 se enseña: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no se impone, se invita, y llega cuando la atmósfera reconoce la presencia del Altísimo. Cuando la alabanza llena un hogar, el enemigo pierde toda influencia. Un ambiente saturado de adoración se vuelve impenetrable para el temor, para la opresión, para cualquier sombra que quiera invadir. Allí donde se exalta al Señor, su luz se establece, y donde su luz gobierna, la oscuridad no puede permanecer. La alabanza no solo transforma atmósferas ni fortalece el hogar, también actúa como un arma espiritual que rompe cadenas que a simple vista parecen imposibles de derribar. Desde las Escrituras se revela que la voz del creyente, cuando se levanta en adoración sincera, tiene la capacidad de afectar dimensiones invisibles donde se libran las batallas más intensas. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 25, se narra que a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Esa escena no era trivial, era la manifestación del poder que tiene la alabanza cuando se eleva en medio de la opresión. En ese momento, las cadenas no solo se rompieron físicamente, sino espiritualmente. La alabanza abrió puertas que la fuerza humana jamás podría abrir, demostrando que cuando un corazón alaba, la intervención divina se hace presente. La alabanza se convierte en una espada que opera donde los ojos no alcanzan. No es un arma hecha de metal, sino de fe, una fe que se expresa con convicción profunda. El libro de los Salmos, capítulo 149, versículo 6 declara: exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. Esta imagen une la adoración y la guerra espiritual en una sola realidad.
La voz que se levanta en alabanza también levanta una espada que combate en el reino invisible. El enemigo reconoce ese sonido porque es un recordatorio del poder que perdió para siempre. Cada vez que un creyente canta, declara que su confianza está en Dios, y esa declaración deshace planes ocultos que buscan oprimir el alma. Cuando la alabanza surge en medio de la dificultad, se activa un principio espiritual que trasciende lo natural. La Escritura muestra que Dios responde al clamor que se eleva con fe. En el libro de los Salmos, capítulo 50, versículo 23, se afirma: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Este sacrificio no es físico, es la decisión de adorar, incluso cuando las circunstancias no parecen favorables. Ese acto de fe desata intervenciones que solo Dios puede provocar, intervenciones que el enemigo no puede detener, porque la alabanza abre caminos donde antes solo había muros. La alabanza es un arma que opera sin necesidad de fuerza humana, porque su poder proviene del Espíritu de Dios. Cuando un creyente levanta su voz, el cielo se mueve, las tinieblas retroceden y las cadenas espirituales se quiebran. Por eso el enemigo teme tanto la alabanza, porque donde se escucha, su dominio se deshace, su influencia pierde fuerza y su estrategia queda expuesta ante la presencia del Altísimo. La alabanza que declara victoria antes de verla es una expresión de fe que desestabiliza al enemigo, porque surge de una convicción que no depende de lo visible, sino de la certeza de que Dios ya ha obrado. Esta dimensión de la alabanza no espera que las puertas se abran para cantar, ni que las circunstancias cambien para levantar la voz. Es una declaración anticipada que proclama el triunfo de Dios aun cuando el panorama parece adverso. En el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 17, se enseña que Dios llama las cosas que no son como si fuesen, y cuando la alabanza se une a esa verdad, se convierte en un acto profético que marca el entorno espiritual. La voz del creyente se alinea con la palabra eterna, y el enemigo entiende que sus intentos de generar duda han sido derrotados por la confianza depositada en el Señor. La alabanza se eleva por encima de la lógica humana y conecta con los decretos divinos que trascienden cualquier limitación. El Salmo capítulo 118, versículo 15 afirma: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas. Esa voz no aparece cuando el milagro llega, sino antes, porque el justo entiende que la mano del Señor ya está obrando, aun cuando sus ojos no lo perciban. La alabanza que declara victoria se adelanta al resultado, abre camino y establece un ambiente donde la fe opera sin impedimentos. El enemigo reconoce ese tipo de alabanza porque sabe que no puede apagarla, ya que no depende de emociones fluctuantes, sino de una convicción profunda que se mantiene firme en cualquier circunstancia. En las Escrituras se observa que Dios responde a quienes exaltan su nombre en medio de la incertidumbre. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 21, se narra que antes de enfrentarse al enemigo, Josafat designó cantores que fueran delante del ejército diciendo: glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. La alabanza no seguía a la victoria, la anunciaba. Cuando el pueblo comenzó a cantar, Dios actuó y los enemigos fueron confundidos. Este principio no cambió, porque la alabanza sigue siendo una declaración que activa la intervención divina. Cuando la voz proclama la grandeza del Señor, el adversario entiende que ha perdido la capacidad de sembrar temor, porque la fe ha tomado el control del corazón. La alabanza que declara victoria tiene un efecto profundo en la vida interior del creyente. No solo cambia la atmósfera, transforma el alma. El libro de los Salmos capítulo 42 versículo 11 expresa: espera en Dios, porque aún he de alabarle. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Esa expresión revela que la alabanza anticipada sostiene el espíritu en tiempos de aflicción, impidiendo que el desánimo gobierne.
Cuando el alma decide alabar en medio de la incertidumbre, se refuerza la esperanza, se fortalece la fe y se establece la convicción de que el Señor cumplirá su palabra. El enemigo teme esta clase de alabanza porque reconoce que no puede corromperla. No se fundamenta en lo que se ve, sino en lo que se cree. Surge de una relación sólida con Dios, construida en confianza, entrega y obediencia. Donde hay alabanza anticipada, hay victoria asegurada, porque esa voz proclama que la obra del Señor ya está hecha, aunque todavía no se manifieste en el plano natural. Cuando la alabanza declara victoria, el hogar se llena de la certeza de que el Señor reina. Y ese sonido hace que toda sombra retroceda ante la presencia del Altísimo. La alabanza que nace en el corazón del creyente tiene un propósito más profundo del que muchas veces se percibe, porque no solo transforma ambientes, rompe cadenas o declara victorias anticipadas, sino que también despierta la identidad espiritual que cada hijo de Dios ha recibido desde la eternidad. Cuando la voz se eleva para exaltar al Señor, algo dentro del alma comienza a alinearse con su diseño original. No es un simple acto emocional, es un retorno consciente al propósito para el cual fuimos creados: vivir en comunión con el Altísimo. El enemigo teme este tipo de alabanza porque le recuerda que el adorador no es un espectador pasivo, sino un participante activo en la obra que Dios está realizando. Cada palabra exaltada afirma que la vida del creyente está sostenida por una presencia que no puede ser derrotada. La alabanza que el diablo teme no surge únicamente en los momentos de lucha, surge también cuando el corazón reconoce la fidelidad de Dios en cada área de la vida. En el libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 1 se expresa: bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Esta exhortación no es dirigida a circunstancias externas, sino al alma misma, recordándole su llamado a honrar al Creador con todo lo que es. Cuando el pueblo de Dios decide vivir con un espíritu que bendice, agradece y exalta, incluso en los detalles cotidianos, su vida entera se convierte en un altar que el enemigo no puede tocar. Esta actitud constante de adoración es una declaración de que el Señor gobierna no solo sobre los momentos difíciles, sino sobre cada instante de la existencia. La verdadera alabanza invita al creyente a caminar con una conciencia renovada del poder y la presencia de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 15 se enseña: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Esta invitación a ofrecer alabanza de manera constante muestra que el acto de adorar no se limita a un momento aislado, sino que es una práctica continua que moldea el carácter espiritual. Esa constancia en la adoración produce estabilidad, fortaleza y discernimiento, cualidades que el enemigo teme porque impiden que la confusión o la duda tengan influencia sobre el alma. La conclusión de este mensaje no es un cierre, sino un llamado a que cada hogar se convierta en un espacio donde la voz que exalta al Señor nunca falte, un lugar donde la fe se fortalezca día tras día. La alabanza es más que un sonido, es una postura espiritual que declara, incluso sin palabras, que el corazón ha decidido confiar en el Dios Todopoderoso. Cuando esa postura se adopta, la vida se transforma, la mente se renueva y el espíritu se fortalece. En el libro de los Salmos capítulo 34 versículo 13 dice: engrandeced al Señor conmigo y exaltemos juntos su nombre. Esta invitación resuena hoy con la misma fuerza que en el día en que fue escrita, porque el Señor sigue llamando a su pueblo a levantar una voz que haga temblar al enemigo y que establezca su gloria en cada rincón del hogar. Hoy es el momento de decidir qué sonido dominará tu casa. Si la alabanza prevalece, la presencia divina llenará cada espacio y el enemigo no tendrá poder para permanecer donde el nombre del Señor es exaltado. Que tu voz se convierta en ese eco
que proclama que Cristo reina, que su luz vence toda sombra y que su amor sostiene cada paso. Que tu hogar sea el lugar donde el cielo desciende, porque la alabanza nunca cesa.